El CEIC y la Unidad Educativa Hatari Unancha presentan su programa Sinchiari TV. Ñukanchikpa yuyaywan sinchiarishun. Bienvenidos y bienvenidas. Saludos cordiales, estamos gustosos de compartirles un programa más acerca de las experiencias educativas y también el trabajo que se viene haciendo como Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Hatari Unancha junto al apoyo de TVMIG y Sinchiari TV. Muy buenas noches, estimado Rodolfo. Muy buenas noches, Rosita. En esta noche tenemos algo muy importante donde se va a tratar un texto investigativo del compañero magíster Santiago Manangón, en donde nos relata, nos narra una experiencia en México en los años de 1983-1984. También tendremos la entrevista al doctor Edison Paredes, catedrático de la Universidad Andina, en donde nos hablará sobre el pensamiento crítico. Es lo que tenemos esta noche. A lo largo de los programas hemos ido tomando mucho en cuenta la pedagogía de Paulo Freire y en esta ocasión vamos a hablar de la educación popular en México y cómo fue esta influencia en la educación de los adultos y en la alfabetización, la metodología de Paulo Freire. A continuación les invitamos a observar el aporte investigativo del magíster Santiago Manangón acerca de la educación popular en el país de México. Paulo Freire y la educación popular en México. Resumen de la experiencia del Instituto Nacional para la Educación de Adultos, INEA. Continuamos en el proceso de conocer el impacto que tienen las ideas de Paulo Freire en el proceso educativo de los países de Latinoamérica. En esta oportunidad presentamos el trabajo de Paulo en México, país al que llegó en dos ocasiones, 1983 y 1984. En esos momentos la educación popular se encontraba en expansión y el objetivo de Paulo era aportar su experiencia en el Instituto Nacional para la Educación de Adultos, INEA. Esta organización pública busca construir una política pública permanente de educación y preparación de jóvenes y adultos en México. INEA es el fruto de trabajo previo en campañas de alfabetización y combate al rezago educativo. Desde los años 1920, la primera visita de Freire al INEA fue entre el 1 y el 4 de julio de 1983, ocasión en la que visitó los círculos de estudios y se juntó con el equipo del instituto. Escuchando acerca del trabajo realizado y dialogando acerca de los desafíos de la educación de jóvenes y adultos, la memoria de esta visita está registrada, entre otros documentos, en la segunda edición de los Cuadernos de Educación de Adultos, publicado por el INEA en febrero de 1984. Ya en México se manejaba el proceso de Paulo Freire para educar a los adultos. En esa visita el director del INEA exponía que la educación que ellos trabajaban se basaba en el autodidactismo y en la solidaridad social, todo esto apoyando por un conductor asesor. La exposición de Paulo Freire nos recuerda la importancia de percibirnos como seres sociales que requieren del acompañamiento de otras personas y que mediados por un entorno social generemos procesos educativos que buscan concientizar a las personas para reconocer su realidad y promover su cambio desde la autocrítica y esperanza. En ese contexto, es importante que las personas encargadas de acompañar el proceso educativo tengan una remuneración adecuada y al mismo tiempo se capaciten para que puedan participar con los educandos en el proceso educativo con resultados positivos. Que debemos ser claros, el fin no es solo leer y escribir, sino que esos sean los medios para que las personas alcancen un conocimiento de la realidad en la que viven, los motivos por los cuales atraviesan esa realidad y las posibles alternativas de cambio o transformación de esa realidad. México no se ha mantenido al margen de los procesos de alfabetización para las personas que no saben leer ni escribir. La intervención del Estado con recursos económicos han llevado a los típicos problemas que se generan por causas de posiciones partidistas que buscan beneficiarse de estos recursos. Se evidencia un éxito en este proceso, ya que se alcanzan mayores certificaciones y el aumento en el gasto público es de apenas un 5%. Algo que mantiene contentas a las autoridades, pero no podemos dejar de analizar las inconformidades de los docentes que trabajan en el proceso, ya que los pagos por los servicios de ellos no va de acuerdo al trabajo realizado y no tienen las prestaciones que gozan los demás servidores públicos.
Otra de las dificultades que se presentan es el de considerar al proceso de formación como algo automático. Paulo Freire dice: yo creo que cualquier programa que masificas es casi imposible que funcione. ¿Y qué pasó? Que se vuelve automático, que el método desde mi punto de vista, sea cual sea, es cómo te acercas. Realmente, si tú haces una palabra generadora y haces materiales, ¿qué es México? Basura, etcétera, etcétera, y realmente no hay la reflexión, no hay el diálogo, no hay la esencia de lo que serían los postulados de Freire, pues eso no puede ser. Entonces, desde mi punto de vista se automatizó y se sigue automatizando. Pese a la importancia del proyecto y a los logros obtenidos, la crítica de Paulo es muy interesante. Se podría pensar que con los resultados alcanzados se debe multiplicar el proceso, pero no es así, ya que la masificación no permite ver los problemas, que por la necesidad de alcanzar un certificado, se deja de lado el trabajo en la reflexión, que es importante para que la educación sea verdaderamente liberadora. En este caso, se generan personas que pueden escribir y leer, pero no todos alcanzan a leer el mundo que los rodea, para intervenir sobre él y cambiarlo. Se puede decir que se complementa el juego a los grupos de poder que no buscan educar al pueblo, sino limitar los espacios para la crítica y la organización popular, proceso que se alcanza con reflexión y trabajo comunitario. INEA siguió con su trabajo acogiendo estas observaciones de Paulo. Se mantuvo el proyecto en base a su teoría. En 2014, el INEA atendía casi 2.500.000 educandos y tenía más de 75.000 asesores y más de 5.600 técnicos docentes, los cuales estaban en casi 2.500 plazas comunitarias y más de 140 círculos de estudios. INEA 2015. Es importante indicar que pese a los resultados obtenidos, la política de Estado fue la de considerar a este tipo de educación para jóvenes y adultos como una educación compensatoria de segunda categoría para una población de segunda categoría. Este criterio no permite que se inserten verdaderas políticas públicas para mantener y fortalecer el proyecto. Con ese tratamiento solo se confirma la intención de las autoridades de que las personas no alcancen un nivel alto de análisis y reflexión de la realidad. Aspectos básicos para apoyar la teoría de Paulo Freire, que indica que la educación debe ayudar a formar personas para mejorar su forma de vida. La influencia de las teorías de Paulo Freire en el proceso de educación del INEA ha sido importante, tanto así que los educadores que mantienen el proyecto siguen con sus ideales, de alcanzar una educación liberadora, y los cuestionamientos que hizo Paulo en su visita siguen vigentes. Acabamos de observar el aporte investigativo de nuestro compañero Santiago Manangón, en el cual nos resalta la experiencia de México, un país centroamericano, en donde las campañas de alfabetización y el combate al rezago educativo desde entonces fue muy importante para Paulo Freire. Se trabajó el diálogo en los desafíos en la educación de jóvenes y adultos, también junto a la concientización y acompañamiento en el entorno de conocer su realidad y promover el cambio desde la autocrítica y también desde la esperanza. Sin embargo, se pudo evidenciar una masificación en la parte de la alfabetización, logrando tal vez una conciencia no tan crítica en los educandos, ya que al masificar un grupo simplemente se trata de integrar a todos y no se ve esta opción de pueblos indígenas o pueblos rurales y pueblos urbanos. Entonces no hubo un trabajo tanto como reflexivo, que es el hilo conductor para lograr una educación liberadora, que es lo que se busca dentro de la educación popular. A continuación tendremos la entrevista al catedrático Edison Paredes, que nos hablará sobre el pensamiento crítico. En esta entrevista nos colabora nuestro líder, el padre José Manangón, para tratar sobre el tema que se ha expuesto en esta noche. ¿El pensamiento crítico es un factor, el único, o hay otros factores para que la militancia pueda continuar, pueda crecer, pueda desarrollarse y pueda también de alguna manera impactar de mejor manera en los procesos populares?
Claro que sí, o sea, el pensamiento crítico es una de las condiciones para lograr o para establecer un proceso de militancia efectiva, ¿no? Que no sea una militancia de adoctrinamiento, es decir, autoritaria, sino que sea una militancia que potencie la capacidad de autonomía, tanto de los individuos como de las organizaciones. Porque las organizaciones y los colectivos y las comunidades tienen una relación fundamental con el Estado, ¿sí? Por la acción política, ¿no? por la perspectiva y la acción política de las organizaciones y de las comunidades, ¿sí? Y la militancia tiene que garantizar que la autonomía se potencie, porque de lo contrario, ¿no es cierto?, las organizaciones pueden convertirse en correas de transmisión del mismo Estado o de los mismos movimientos o partidos políticos. Entonces una militancia autónoma es fundamental, es decir, una militancia que piense por sí mismo, un docente militante, ¿no es cierto?, que potencie el pensamiento crítico suyo y de los estudiantes, ¿sí? Independientemente de cualquier movimiento o de partido sea, ¿no es cierto?, sino que nuestra responsabilidad militante es educar, ¿no es cierto?, y educarnos en ese proceso, no es adoctrinar, que a veces en muchas organizaciones o movimientos políticos, sobre todo de izquierda, lo que promueven es el adoctrinamiento más que la educación, ¿sí? Y una perspectiva de militancia autónoma me lleva también no solamente a un pensamiento crítico, sino también autocrítico de las concepciones y prácticas en la misma práctica educativa, pero también en las organizaciones. De tal manera que no solamente critiquemos a las clases dominantes, al Estado, al poder, sino que también podamos asumir una posición crítica sobre nuestras propias prácticas, sobre nuestros propios procesos, sobre nuestros éxitos, sobre nuestros fracasos, para ir potenciando la actividad, ¿no es cierto? Entonces, el pensamiento de Paulo Freire es un pensamiento de alto nivel de potencia en relación a la autonomía, tanto de los individuos, de los sujetos que están inmersos en los procesos educativos y políticos, como también de las organizaciones y comunidades como cuerpos políticos. Entonces es fundamental. Y esta autonomía lo que hace es, de alguna manera, tomar distancia del Estado, pero irnos juntando con nosotros, con los que estamos en la misma situación, con las otras organizaciones, ¿no es cierto? El movimiento indígena, el movimiento obrero, el movimiento campesino, el movimiento de mujeres, el movimiento de estudiantes. La autonomía garantiza esos procesos poco a poco de unidad, ¿no?, de construcción colectiva de una agenda política. Entonces eso es fundamental, pero hay que dejar de lado el adoctrinamiento, ¿sí?, porque es altamente autoritario. Pero también esto de pronto corre el riesgo de tomar partido de manera frontal. ¿Habrá ahí alguna, porque yo me pongo en los zapatos del dirigente, por ejemplo? Ya, camina solo, quiere dirigir, quiere llevar adelante a la gente con las mejores intenciones, pero lamentablemente ahí la gente como que no le sigue, no lo entiende y se dispersa esas fuerzas, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, Paulo Freire nos invita entonces a tomar postura, una posición, ¿no?, definitiva, o por acá supuesto, o a este otro lado, ¿no? Por supuesto, porque uno de los elementos importantes de la concepción de Paulo Freire sobre la educación es esta idea de que la educación es un acto político. Y como un acto político hay que tomar partido, ¿sí? Porque los docentes y las docentes que consideran que su actividad es neutral ya han tomado una posición. O sea, de todas maneras hay una posición tomada. Y sobre todo para los educadores y educadoras que asumen una posición crítica, una perspectiva de educación liberadora, es una opción que se toma de manera consciente, ¿no? Entonces, esa es una opción política y por lo tanto una toma de partido, una toma de posición, desde dónde voy a hacer la educación. Y eso es fundamental. Ojalá incluso los docentes que tengan alguna posición de derecha tengan claro que esa es la posición, ¿no?, para que actúen en consecuencia
y no de pronto disfrazado algunas concepciones y prácticas como críticas y van reproduciendo toda la dinámica de la dominación en el aula, ¿no? Entonces, la educación es una toma de posesión política, porque en el proceso educativo y específicamente en el proceso pedagógico como relación que se establece, hay distintas perspectivas de dónde hacer educación, ¿sí? Si yo asumo una de ellas, estoy asumiendo una posición política, ¿sí? Y esa posición política me ayuda a desarrollar el proceso educativo, a conducir el proceso educativo desde unas determinadas intencionalidades, desde una determinada concepción y desde una determinada práctica política, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese proceso educativo también está ligado a la organización. Lo interesante de esto es que el proceso educativo no es que termina en el aula, sino que continúa en la práctica económica, en la práctica productiva, en la práctica política, en la dinámica familiar, ¿sí? Porque si en el aula asumimos una posición, digamos, participativa, democrática, escuchamos y aprendemos de los otros, lo mismo tenemos que hacer en la organización, lo mismo tenemos que hacer en la familia, ¿sí? Porque esos también son espacios en donde el proceso educativo continúa ahí. Entonces, si los dirigentes están asumiendo una posición, digamos así, de líder, o sea, en el sentido de jerárquico, ¿sí? Entonces hay que a los dirigentes incorporarles en un proceso educativo para que, digamos, el trabajo organizativo y el trabajo de dirección de la organización se haga también en términos del proceso metodológico y de la concepción de Paulo Freire. Porque hay unos desencuentros, ¿no es cierto? Y eso hemos tenido experiencias en el movimiento sindical, en el mismo movimiento indígena. Entonces, claro, o sea, demandamos y planteamos la necesidad de la democracia como cuestiones fundamentales de la vida, pero en la organización reproducimos lo jerárquico, lo vertical. Y me parece que el proceso educativo de Paulo Freire, como es un proceso educativo con las organizaciones, con la gente, entonces entra en una dinámica de ir modificando, cambiando esas relaciones, esas concepciones y esas prácticas. Pero no solo de los dirigentes, también de las bases, ¿sí? Porque eso es fundamental, ¿no es cierto? Porque el problema no es solo de los dirigentes, pues también es un problema de las bases que a veces se acostumbran a que el dirigente les dé y les dé haciendo. Y el don para Paulo Freire es un problema, ¿no es cierto? Es un problema, es una relación autoritaria, porque alguien da algo al otro que no tiene y se genera una relación autoritaria. Y esa relación a veces se reproduce en la relación dirección-bases. Entonces eso hay que entrar a ir reflexionando, ¿no? Para que tanto las bases como los dirigentes empiecen a pensar su relación y tratar de modificarla hacia un nivel de horizontalidad, de democracia directa, por ejemplo, ¿no? Que es una experiencia riquísima en las comunidades, pues las cuestiones de democracia directa, ¿no? Y que a veces no se potencian. En este contexto se me viene a la cabeza, no sé, una anécdota y que lo comentes. Un dirigente de Chuchilán frente al don. Entonces yo le preguntaba, ¿qué piensas de que el cura, la iglesia te dé? A ver, dice, hay tres cosas, no, o nos da porque tiene de más, o nos da porque tiene algún interés detrás, y si no son las dos cosas, nos da porque es pendejo. Entonces, no sé, frente a eso, está en la misma dinámica de lo que tú propones, este pensamiento así de la praxis del pueblo, ¿no? Situaciones que hemos vivido estos últimos tiempos de las tragedias que han vivido por las inundaciones, por los desbordamientos y todas esas cuestiones aquí en Quito, en otros lados, la gente reacciona compartiendo, otros dando, ¿sí? Otros dan para tener un rédito, exactamente. Y eso es una forma de don, ¿no es cierto? Como todo don, es autoritario. Pero otra cosa es el compartir, ¿sí? No es que yo te doy, sino mira, comparto lo que tengo, ¿no? O sea, ojalá te sirva, ¿sí? Pero no espero
que yo tenga un rédito. Claro. Claro, o sea, a veces esas formas de la reciprocidad pueden estar también por detrás implicado el don, ¿no? Pero no necesariamente, ¿no? Por ejemplo, en las cuestiones colaborativas, en las cuestiones de... Cuando vamos a una cantina, por ejemplo, cuando éramos estudiantes, ahí poníamos cada uno lo que teníamos y nos tomábamos unas cervezas. Pero no es que yo doy. Comparto lo que tengo y el otro comparte un poquito más, pero igual nos tomamos todos la cerveza. Y compartimos, ¿no? Compartimos el espacio, compartimos los afectos, las ideas, el tiempo. Sí, y en esa dinámica, ¿no? No es que yo doy y tengo que recibir luego algo, ¿no? Y no, es la dinámica que está en las prácticas de las comunidades, en el trabajo comunitario, pero también en las otras prácticas sociales, ¿no? En el seno de la familia, en los estudios, en el juego, en la fiesta, por ejemplo, en las cuestiones festivas, no hay un don, pues, hay un compartir. La gente comparte lo que tiene, comparte la música, comparte el baile, el tiempo, el espacio, la felicidad, la alegría, se comparte. Y ahí se va generando algo común, ¿no? Algo común que es lo rico, ¿no? O sea, lo rico de la existencia humana, porque la existencia humana es relacional, pues es relaciones, es lo común, es lo colectivo, es lo comunitario, lo que nos sostiene como humanos y humanas. No es el distanciamiento, no es el aislamiento, que en medio de esta pandemia hemos sufrido mucho, ¿no? Tanto como individuos, pero también en los sistemas educativos, como interacción. Entonces la vida es eso, es una constante y permanente relación, interacción, interlocución, ¿sí? Del compartir, del generar colectivamente algo común, ¿no? Para poder asir la vida, ¿sí? Las dinámicas de la dominación, de la explotación, nos han puesto el don como elemento fundamental. En este punto, a nivel de pensamiento, yo veo que, por ejemplo, profesores, dirigentes de las organizaciones, como que tienen claro, pero frente al Estado que nos impone un modo de enseñar, de educar, un modo hasta inclusive de cómo tenemos que comer, disciplinario totalmente. Pero ¿a qué atribuyes de que si hay claridad de estos pensamientos, al menos desde la experiencia de educación bilingüe, pero no logramos afrontar y hacerle una propuesta al Estado que definitivamente reconozca estos procesos que son de libertad, de liberación, ¿no? ¿A qué se debe? ¿A qué crees que se deba eso? Me parece que es importante la acción política en los diferentes niveles, sea en los niveles educativos, organizacionales, tiene una relación muy importante con el Estado. ¿Sí? Ahora, depende de cómo se establezca esa relación. ¿Sí? Si la relación nuevamente va en función del don, o sea, que el Estado nos dé o nos haga el favor de dar, ¿sí? Ahí establece una relación de subordinación. ¿No es cierto? ¿Sí? Y las organizaciones y las instituciones educativas lo que hacen es de alguna manera reproducir el Estado, reproducir la ideología dominante, y muchas veces de manera muy inconsciente, ¿no? A veces no nos damos cuenta que estamos reproduciendo esas dinámicas de la ideología dominante, del individualismo, de todas esas cuestiones, ¿no es cierto? De la promoción del éxito y todas esas cuestiones, ¿sí? Pero si el vínculo con el Estado implica una autonomía, ¿sí? Eso no quiere decir que tenemos dos posibilidades, ¿no es cierto? Es decir, el Estado quedó por allá, yo hago mis procesos propios como algo que hicieron los zapatistas en México, ¿no es cierto? Ya tenemos nuestras propias dinámicas, nuestras propias cuestiones, pero están como aislados, ¿no? Rodeados de, y no sé si de alguna manera también reproduciendo el Estado, ¿sí? O establecemos una estrategia, digamos, de potenciar la autonomía y la práctica política en las organizaciones y en las comunidades, porque ahí no tiene por qué meterse el Estado, ¿no es cierto? Sí. Digamos, el Estado tiene sus estrategias y mecanismos para incidir
en los espacios organizativos y educativos a través de múltiples dinámicas, incluso hasta del chantaje y por la fuerza, ¿no? Pero también hay una práctica, digamos, de las organizaciones que tienen sus perspectivas de autonomía y pueden desarrollar sus propios procesos en el nivel organizativo. Pero en el nivel del aula, ¿quién está en el aula? Es el docente. El docente trabaja con sus estudiantes y ahí puede estructurar todo un proceso sin que, digamos, el Estado intervenga de manera incisiva y directa. Sabemos que hay, ¿no?, a través de los textos, a través de los formularios, de las mallas y todo eso, sí. Pero eso está ahí. Incluso eso puedo utilizar para pensar de manera crítica ese mismo proceso en el aula. Si me dan el texto, el texto le trabajamos de manera crítica y también trabajamos otras cosas, ¿no?, otros materiales que se generan de la misma dinámica, de la misma proceso, de la misma experiencia educativa y de la situación, de la realidad en la que está inserto ese proceso educativo. Entonces tienes múltiples formas, digamos así, de potenciar la autonomía sin establecer una relación de dependencia con respecto al Estado, porque el Estado tiene esa función de control, por un lado de control y de orden, pero por otro lado también de división. ¿Sí? La relación con del Estado con las organizaciones sociales populares, con los procesos populares, ¿sí?, el objetivo es dividir. Y al mismo tiempo lo que hace el Estado es unificar a la clase dominante en torno a un bloque en el poder para que gobierne. Entonces, esperar del Estado que nos una, eso es imposible, es una contradicción en el Estado. ¿Sí? Por eso es que el Estado, por ejemplo, establece una relación de bilateralidad. Entonces dice, hoy converso con los indígenas, otro día converso con los obreros. En un momento los dos están unidos, pero la estrategia del régimen y del Estado es dividirlos. Entonces por aquí negocia un poquito, por acá negocia otro poquito y ya no nos juntamos. ¿Sí? Eso mismo que pasa a nivel macro social en las luchas, también pasa en las cuestiones del aula. Por eso Paulo Freire señala que una de las modalidades de la educación autoritaria es la división. Porque nos dividen por público y privado, nos dividen por especializaciones, nos dividen del campo a la ciudad, y dentro del aula nos dividen entre los más inteligentes y los más bajos, entonces hasta nos ponen en filas, ¿no es cierto?, distintas. Entonces la división es uno de los elementos fundamentales de la estrategia del Estado para evitar que se potencien estas capacidades autónomas y colectivas y de fuerza, ¿no?, y de unidad, ¿sí? Pero eso es una dinámica, me parece que es importante que las experiencias educativas y las experiencias y los procesos organizativos piensen de manera crítica su relación con el Estado y en función de eso establezcan una estrategia para poder enfrentar esa relación. Porque es inevitable, ¿no es cierto? Es inevitable. El problema es cómo te relacionas y en qué sentido te relacionas, ¿sí? Justamente acabamos de ver la entrevista del doctor Edison Paredes, en donde resalta mucho esta parte del pensamiento crítico, también narra sobre la militancia. Nos dice que la militancia debe tener como las condiciones y también potenciar la autonomía y en el pensamiento crítico, preferentemente en los docentes y en los estudiantes. También la autenticidad en las personas, las organizaciones. Todo este proceso educativo nos comenta que también se replica en la escuela, en la familia y por ende en las organizaciones. La educación popular es una educación con pedagogía integradora en donde se valora el conocimiento y los saberes de cada educando y por ende el docente facilitador también debe enseñarles a tener un pensamiento crítico y de esta forma cada comunidad o cada organización también va a lograr ser autónomo y ser libre en un futuro.
Queremos agradecer esta noche a toda la audiencia que nos ha seguido a través de TVMIG y Sinchillari TV, asimismo a todas las personas, a todas las instituciones que están junto al CEIG y a la Unidad Educativa Hatari Unancha. Nos estaremos viendo en otro programa. Y no se olviden de seguirnos en Facebook, en Sinchillari TV, y pueden revivir este y más programas que hemos ido compartiendo a lo largo de estos meses y a lo largo también de cada semana. Una excelente noche y hasta nuestro próximo programa.